Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sinaí Morelos, soy nutrióloga vegana y hoy vamos a estar platicando sobre alimentación basada en plantas en deportistas. Hace algunos meses se puso en tendencia este tema y me comenzaron a llegar muchas dudas sobre el mismo. Lo traté en diferentes posts, sin embargo, quise actualizar un video que tengo de hace ya más de un año en el canal con la información que respecta a la alimentación vegetal en deportistas. Y en este video me quiero enfocar más que nada en deportistas que son ya sea recreativos, pero que están más enfocados como algún tipo de competencia o que entrenan varias horas al día o incluso atletas de alto rendimiento que se dedican a algún deporte en específico. A mí me ha tocado asesorar en consulta ya a varios deportistas y ayudarlos a hacer una transición exitosa, que esto me parece fenomenal porque en realidad va creciendo cada vez más la cantidad de deportistas que adoptan una alimentación vegetal. Quiero comenzar con una pequeña introducción y un par de aclaraciones. Y es que bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que todos los deportistas, ya sean recreativos o de alto o mediano rendimiento, sean veganos o no, deben de cumplir, o su plan de alimentación debe de cumplir con ciertos requisitos o requerimientos básicos para preservar tanto su salud como su rendimiento deportivo. Y es que también antes de entrar de lleno a la parte de nutrición vegetal, tengo que aclarar que cualquier dieta debe de estar adecuadamente planeada para que no haya ningún tipo de descompensación. Y hablo tanto en dietas omnívoras como en dietas basadas en plantas o vegetales. Y esto lo traigo a colación porque en muchas de las posturas o en muchos de los papers donde hay recomendaciones científicas para deportistas o para personas que se interesen en una alimentación vegetal en cualquier etapa del ciclo de la vida, siempre se recalca la parte de que la dieta vegana bien planeada, pero en realidad es que esto aplica para cualquier tipo de dieta, porque bien puedes llevar una alimentación omnívora o incluir todos los alimentos de los grupos que culturalmente existen o que generalmente se siguen y no tener una alimentación adecuada. Entonces, por eso es importante que comencemos aclarando que cualquier tipo de alimentación debe de estar adecuadamente planeada para las necesidades específicas del deportista. Y bueno, realmente sí se ha visto en algunos estudios que vegetarianos y especialmente veganos, y me refiero aquí como veganos porque así se menciona en los artículos científicos. Recordemos que hay una diferencia importante entre una persona vegana y una persona que lleva una alimentación basada en plantas. Sin embargo, para fines del video me voy a referir de esta manera porque así vienen los artículos científicos. Y bueno, se ha visto que en las personas veganas y vegetarianas tienden a consumir menor cantidad de energía o de calorías que personas que consumen proteína animal o personas omnívoras. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero en gran parte se debe por el gran contenido de fibra en la mayoría de los alimentos vegetales. Encontramos fibra en las frutas, en las verduras, en las leguminosas y en los granos enteros, y esta fibra pues promueve la saciedad y es por eso que tienden a consumir menor cantidad de calorías. Esto es importante tomar en cuenta en deportistas y ya vamos a ir viendo por qué. También se ha visto en otros estudios que la dieta vegetariana o incluso la vegana sí tiende a ser más bajita en proteínas que la dieta omnívora. Y bueno, esto puede ser un poco obvio y sobre todo si las dietas no están bien planeadas. Por lo tanto, es que sí se requiere una planificación completamente individual y súper bien estructurada por personas que conozcan del tema para que el deportista pueda cumplir con el requerimiento de proteína individual de manera óptima y así no se afecte su rendimiento. Y bueno, como puedes ver, lo cierto es que en la alimentación vegetal ya existen recomendaciones en la literatura científica para poder llevar este tipo de alimentación tanto en deportistas como en niños, mujeres embarazadas, en fin. Ya encontramos recomendaciones para la gran mayoría de la población y es importante que recordemos que estas recomendaciones pues son generales, siempre se debe de individualizar dependiendo del contexto de cada persona. En
En este caso, pues dependiendo del tipo de deporte, dependiendo del estilo de vida del deportista, dependiendo también de otras características individuales que van a influir muchísimo para la elaboración de su plan de alimentación. Y bueno, aunque existen recomendaciones, lo cierto es que aún se cuenta con poquitos datos dentro de la literatura científica o estudios que hayan realmente evaluado el rendimiento de atletas de diferentes disciplinas. Pero lo padre es que cada vez va cobrando más popularidad y la comunidad científica ya volteó a ver hacia ese lado y por lo tanto van cada vez surgiendo nuevos estudios respecto a varios temas diversos dentro del ámbito de la nutrición deportiva. Y dentro de todas estas recomendaciones nos cuentan de algunos desafíos que podrían existir a la hora de planificar una dieta o un esquema de alimentación para deportistas que te los voy a resumir rápidamente en este video. El primero es, como ya te daba un poco de antecedentes, la proteína y suficiente energía. Y es que aquí, aparte del punto de la fibra, hay que tomar en cuenta que cuando generalmente hay un alto volumen de entrenamiento, el apetito tiende a disminuir y por lo tanto es muy fácil que el deportista no llegue a cumplir con las calorías que necesita para sus requerimientos específicos y esto pues va a traer que su inmunidad se vea comprometida, pero también que disminuya su masa muscular, puede disminuir su fuerza, su capacidad de trabajo, entonces pues evidentemente va a disminuir su rendimiento. Por eso es súper importante mantener buenas estrategias para lograr llegar al requerimiento calórico del deportista. Entre estas estrategias podemos encontrar incrementar el número de comidas, es decir, en lugar de que haga 3 comidas, haga 6 comidas al día, la frecuencia de las comidas, pero también el volumen va a ser importante. En lugar de hacer 3 comidas súper voluminosas que probablemente están repletas de fibra y no permitan que terminemos el platillo o que a la siguiente comida lleguemos sin hambre, entonces mejor distribuir toda esa comida a lo largo de 6 comidas al día que nos permitan, tal vez vamos a comer un poco menos, pero vamos a estar comiendo más constante y no nos vamos a estar sintiendo satisfechos todo el tiempo. Otra estrategia muy importante también es incrementar el consumo o integrar alimentos ricos en energía o densos en energía, como son las semillas, las nueces y los derivados de estos, ¿no? Como la crema de cacahuate, las cremas de almendras, de diferentes semillas, que estos pueden ser unos excelentes aliados para los deportistas, sobre todo aquellos que tienen requerimientos muy elevados. Ahora, respecto a la proteína, hay que recordar que los atletas tienen requerimientos de proteínas más elevados que la población no atlética o incluso que la población activa. Y esto es súper importante tomarlo en cuenta porque hay que adaptar el contenido de proteína del plan o de la dieta dependiendo del deporte que está practicando la persona, porque también dentro del deporte el rango de proteína va a variar dependiendo de el tipo de deporte o a qué esté enfocado o el objetivo que tenga. Entonces por eso es importante que se individualice bastante la parte de la proteína para asegurarnos que estén incluyendo o que estén cubriendo los requerimientos que tienen en ese momento. También recordemos que el requerimiento pues puede variar porque depende mucho de la fase del entrenamiento en el que te encuentres y depende también el objetivo que tenga el deportista en conjunto con su entrenador en ese momento. Hay momentos en los que probablemente un deportista de fuerza va a tener requerimientos tan elevados como 2.5 gramos por kilogramo de peso de proteína al día y puede que en otras etapas se puede encontrar un poco más relajado hasta 1.7 gramos, incluso 1.5 dependiendo, y por eso es que es tan individual la recomendación de proteína. Otro punto a tomar en cuenta es la parte de la biodisponibilidad de las proteínas. Recordemos que la biodisponibilidad de las proteínas vegetales es menor que las de origen animal. Por eso se ha propuesto en la literatura que más o menos se tome en cuenta un incremento de 12 a 15 gramos de proteína al requerimiento total. Es decir, que si yo peso 50 kilos y tengo un requerimiento por mi deporte de 2 gramos por kilogramo de peso al día, entonces en lugar de 100 gramos de proteína al día, yo le sume 12 a 15 gramos y eso sea lo que consuma.
calcule mi plan de alimentación para que me esté aportando al menos 112 gramos de proteína y así pueda cubrir un poco o compensar esta biodisponibilidad y cubrir mi requerimiento de proteína. Recordemos que las proteínas son sumamente importantes porque están relacionadas directamente con el mantenimiento de la salud ósea, pero también de la masa muscular. Entonces, este es un punto que tanto en deportistas como en toda la población debe de siempre tomarse bastante en cuenta. Y aquí también hay varias estrategias que podemos tomar, sobre todo con deportistas. Una de ellas es el consumo de soya. La soya es un alimento que más adelante también les voy a compartir videos sobre todos los beneficios que tiene el consumo de soya. Pero la soya es un alimento que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para considerarse proteína completa. Entonces la soya y los derivados de soya como el tempeh, el tofu, la leche de soya son alimentos que son muy recomendados para deportistas porque nos van a ayudar a llegar a este requerimiento de proteína o a cubrir este requerimiento de proteína y además baja en hidratos de carbono en comparación del resto de las leguminosas. También nos podemos apoyar de otras leguminosas, pero también existen las carnes vegetales que son generalmente hechas a base de soya o de seitan o gluten y son muy altas en proteína. También va a ser importante el consumo, sobre todo en deportistas, y esto lo reitero, de proteínas vegetales en polvo, ya sea, hay que buscar diferentes proteínas y hay que ir probando cuál nos cae mejor porque generalmente algunas pueden ser pesadas, algunas no puede gustarnos mucho el sabor, entonces ahí hay que ir probando cuál le funciona mejor a cada deportista, pero tratar de buscar aquellas que contengan al menos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas. Esto va a ser una estrategia muy importante para que logremos que el deportista llegue a cubrir su requerimiento de proteína de manera óptima. En el caso de los hidratos de carbono, sí hay un par de puntos que me gustaría tocar. El primero es que es un macronutriente que es sumamente importante para la mayoría de los deportes y es que es nuestra principal fuente de energía. Y lo cierto es que la dieta vegetal tiende a ser alta en carbohidratos porque los obtenemos de las frutas, de los vegetales, de las leguminosas y de los granos enteros. Entonces tenemos una amplia variedad de alimentos que nos van a aportar este macronutriente. Las recomendaciones de su consumo van a variar, como te decía, dependiendo del tipo de deporte, pero puede ir de los 4 a los 12 gramos por kilogramo de peso al día. Te repito, depende del tipo de deporte, depende de la duración, del tipo de entrenamiento, entonces es totalmente personalizado. Algo importante también a incluir aquí o a tomar en cuenta es que en los deportistas se va a preferir una mezcla de hidratos de carbono con fibra o hidratos de carbono sin fibra, ¿no? Que ya son un poco más como el arroz blanco, la pasta regular. Entonces todo esto nos va a ayudar a disminuir el contenido de fibra de la alimentación y por lo tanto que la sensación de saciedad no aparezca tan temprano. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Vamos a continuar viendo sobre micronutrientes, vitaminas, minerales, foco dentro de una alimentación vegetal en deportistas. Hoy platicamos lo más importante sobre la energía, las proteínas, estrategias para lograr cumplir con los requerimientos de ambos y también un poco sobre hidratos de carbono. Espero que te haya gustado este video, que te guste la información. Recuerda que si tienes cualquier duda, pregunta o comentario, puedes dejarlo aquí abajo. También te dejo mi página de internet donde puedes encontrar información sobre asesorías en línea 1 a 1 o bien cursos de nutrición deportiva siempre enfocado a la alimentación basada en plantas. Dale like al video si te gustó y también suscríbete al canal para que te llegue la notificación del próximo video. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto.